Podemos empezar, pero Vamos a iniciar como comité. Señora secretaria, ¿hay cuenta? Sí, presidente. Se han recibido en la Secretaría los siguientes asuntos. Una solicitud de la honorable senadora señora Proboste, quien en representación del Consejo Nacional Pueblo Colla, entidad que agrupa 24 comunidades, solicita a la comisión que les otorgue una audiencia a objeto que exponga sus problemáticas respecto de la protección del medio ambiente y la gestión sostenible de los recursos. Al Consejo Nacional del Pueblo Colla, a través de la senadora Proboste. ¿Qué vamos a hacer? Lo que deberemos hacer, secretaria, que lo había planteado entre otros el senador Gaona, que vamos a tener una sesión seguramente en un lugar que es San Pedro de Atacama, para poder identificar o para poder ver Salares Alto Andino y poder tal vez reunir cómo se relacionan la industria con las comunidades indígenas, que hacen el Consejo Pueblo Atacameño, la Puerto de Bien y todo lo demás, verificar todos los temas de las explotaciones que se están desarrollando, la situación del agua, en fin, escuchar a las comunidades. Lo que habría que sugerirle, no por escrito, yo lo voy a decir, que vamos a hacer ahí la instancia, porque creo que sería bueno hacer una jornada con esa visión. ¿Cuánto sería más o menos planificar usted? Porque va a ir adelantando. Que vamos a dar vuelta un poco con los parlamentarios interesados para ver de qué manera podemos ir. Había una invitación también a Calama desde el punto de vista del alcalde, ¿te acuerdas que vino? Que ahí podríamos hacer todo eso. Por eso podríamos hacer una sesión en la mañana en Calama y otra en la tarde en San Pedro de Atacama. Buena cosa. Una tournée. Nos vamos en el último vuelo del día miércoles, ahí vuelo hasta tardísimo, y nos regresamos el día viernes en la mañana. Voy a continuar con la cuenta presidencial. También se anda viendo en salud. Ya, enseguida hay una propuesta del honorable senador señor Rojo Edwards para que esta comisión suscriba y despache a la ministra de Medio Ambiente, señora Maísa Rojas, un oficio pidiendo informe sobre el estado de avance, planificación y proyección de la incorporación de tecnologías de inteligencia artificial en las áreas de protección ambiental, monitoreo ecosistémico y gestión del cambio climático. Adjunta la propuesta de oficio, que no sé si la tienen, pero la van a traer. Y finalmente, para que terminemos, porque carta del abogado ambientalista, señor Jorge Cach, mediante la cual manifiesta su interés en exponer sus puntos de vista sobre el proyecto de ley sobre arbolado urbano. Ya, lo último vamos a ver en el calendario y le damos la palabra al colega Rojo Edwards. Gracias, presidente. Saludos a todos quienes están acá, el senador Gaona. Lo que pasa es que el desarrollo, presidente, como usted sabe, en particular los modelos de lenguaje masivos, digamos los LLM, como ChatGPT, Claude, Grok, Gemini, permiten realizar tareas de manera mucho más rápida y con menos errores en muchas áreas. Y por lo tanto, creo que nuestra administración pública debiese tratar de utilizar estas herramientas de manera de poder lograr mayor productividad. La utilización de estas herramientas, señor presidente, igual requieren un trabajo en el fondo definido y esfuerzos concretos para que realmente la utilización termine dando los frutos que uno quiere. Entonces, como es una herramienta que requiere también de cierto apoyo del Estado, requiere, por ejemplo, de la posibilidad de que muchos funcionarios públicos tengan acceso a estas herramientas, ya sea a través de los modelos de lenguaje masivo o la creación de agentes que puedan ayudar en el trabajo, en este caso, del medio ambiente. La propuesta es que la comisión, en conjunto conmigo, por cierto, podamos enviar un oficio solamente informativo, como para darle una señal, en este caso al Ministerio del Medio Ambiente, que en las cosas que buenamente así lo considere,
ojalá se haga un esfuerzo por aplicar estas herramientas. Nosotros, obviamente que las funcionalidades que puede tener no son conocidas por nosotros porque se van dando en el tiempo en la medida que uno va. Por eso hemos puesto 5 ejemplos, en este caso, de lugares, o sea, de tipos de trabajo que realiza el Ministerio de Medio Ambiente, que nosotros hemos podido detectar que existen esfuerzos de implementación de inteligencia artificial en otras partes del mundo, en algunos con éxito y en algunos sin tanto éxito, y por eso se detallan acá. Por supuesto que si la Comisión considera que hay otras áreas en particular que podría implementarse inteligencia artificial o puede ser tomado de una manera distinta, está en su derecho, por cierto, a ver cómo hacerlo. Pero esto es un buen inicio para que la Comisión quizás lo despache en conjunto conmigo para ver cuál es la reacción y cómo el Estado se está subiendo a esta tecnología que están trayendo un aumento de productividad muy grande, presidente. Esa es toda la propuesta. Senador, creo que no habría inconveniente de poder despachar el oficio si nos ayuda en la reacción, porque es desde el punto de vista informativo, para ser preciso, y creo que es relevante, secretaria, que se detalle en, digamos, en lo que viene argumentado el senador, que es prospectivo, es decir, cómo lo estamos utilizando, esta tecnología y otras que están apareciendo, pero es más bien utilizar la herramienta. Si me permite, presidente, nosotros identificamos para el caso medio ambiente de 5 grandes materias, digamos, el monitoreo ambiental y prevención de desastres, en cual nosotros creemos que hay aplicación en al menos 2 lugares específicos, por ejemplo, en el Sistema Nacional de Información Ambiental, pero también en la Superintendencia de Medio Ambiente, para efectos de monitorear en tiempo real la calidad del aire, agua, suelo, etcétera. El segundo, en cambio climático y modelos de riesgos. Ahí también creemos que existe la posibilidad, por ejemplo, de modelos predictivos y simulaciones automatizadas. Tercero, en fiscalización y control ambiental. Cuarto, en participación ambiental y acceso a la información. Eso se refiere también a materias, por ejemplo, de la División de Educación Ambiental. Y por último, en el sistema de evaluación de impacto ambiental, que también consume una gran cantidad de horas hombre, en que pueden implementarse estos sistemas para poder detectar omisiones técnicas, inconsistencias, o que permiten hacer una evaluación más. Así que hay un desarrollo, es lo que proponemos nosotros sin ser expertos, pero es un desarrollo inicial que permite iniciar una conversación. Senador, enviaremos el oficio a nombre de la Comisión a petición de usted en los términos formales de la Comisión. No hay ningún inconveniente, me parece muy interesante de tenerlo a la vista en otras materias. Si le parece, que comencemos a saludar al asesor, el jefe de la División de Desarrollo Urbano, Vicente Burgos, que nos acompaña del Ministerio de Vivienda, de Rocío Fondón Ya, pero no importa. Y quiero ver ahí en el Zoom, si no me equivoco, está don Francisco de la Barrera, de la Universidad de Concepción, y el de la Facultad de Ciencias Forestales, don Juan Pablo Eliseche. No, ahí están, Juan Pedro. Sin más, salvo que alguno tuviera un inconveniente de retirarse antes, me levanta la mano, nos indica, pero estemos en el orden que está, al menos acá en la invitación. Partamos con don Francisco de la Barrera. Francisco, lo ideal es hacer un comentario, ojalá que no sea más de 10, 15 minutos, para que quede tiempo para generar contrapreguntas o interrupciones posteriores, y también le pido que, sin perjuicio de la intervención, nos haga llegar su presentación o el material para que nos sirva en la discusión. Sin más, don Francisco tiene la palabra. Perfecto. ¿Me escuchan bien? ¿Se oye bien? ¿Me confirman si se escucha bien? ¿Sí? Perfecto. Perfecto. Excelente. Voy a compartir la presentación respecto a la discusión, ¿no? Sobre el fortalecimiento es sobre el proyecto de ley, por supuesto, pero yo me voy a referir sobre la necesidad de fortalecer las expresiones de la naturaleza en área urbana. Agradezco la oportunidad de entregar algunas impresiones
Y también de que nos escuchen cuando estamos también desde el sur, ¿no? Aquí estamos desde Concepción, conectado en mi caso de la Facultad de Ciencias Ambientales de la Universidad de Concepción, luego mi colega de la Facultad de Ciencias Forestales. Lo primero a indicar es que la naturaleza se expresa en formas diversas en el territorio, lo que va a depender de los espacios que dejemos disponibles para que esa naturaleza se pueda expresar. La naturaleza nos entrega bienestar en formas diversas. Por ejemplo, en verano genera una disminución de las temperaturas extremas, permitiéndonos disfrutar del espacio público, recrearnos y de desplazarnos en forma cómoda y segura, disfrutando de un paisaje agradable. En invierno puede además tener un efecto positivo sobre la infiltración de las aguas lluvias, evitando anegamiento y daños sobre las viviendas. En la ciudad no solamente habitamos personas, sino que cohabitan otras especies que dependen del arbolado, dependen de la naturaleza, y que nosotros disfrutamos de observarla, siendo también una oportunidad de educación y de diálogo entre adultos y niños. Evidentemente, la presencia de estas especies requiere de ciertas condiciones, tanto a nivel de arbolado, como también del espacio público y del espacio privado. Existe mucha investigación sobre cómo los espacios con vegetación, en particular con árboles, pueden contribuir al bienestar de las personas. Uno de los elementos más destacables es poder visitar espacios o áreas verdes, generando efectos positivos sobre la salud, y estos beneficios han sido ampliamente reportados en la literatura científica. Asimismo, algunos aspectos de los espacios verdes son más importantes para contribuir al bienestar, destacando la biodiversidad a nivel general, no solamente a nivel de árboles, y la cobertura de vegetación, es decir, cuánta vegetación cubre el suelo, sea a nivel de dosel del árbol o directamente en el suelo. Todo ello a lo que contribuye finalmente es a sentirnos bien, a que nos podamos sentir bien. No obstante, quedan pocos espacios para la expresión de la naturaleza y algunos de ellos están tremendamente estresados. Un ejemplo que podemos observar a diario, y especialmente por ejemplo ahí en el entorno del Congreso, tanto en Santiago como en Concepción, como en Valparaíso y Santiago, es que los árboles que están sobre las veredas y en los bordes de las calles, pese a ser súper relevantes para embellecer el entorno, para entregarnos sombra, para capturar contaminantes, para reducir el ruido de los vehículos, están cada vez más dañados debido a malos procesos de poda. Por ejemplo, para permitir el paso de cables, también están muy dañados por la presencia de plagas asociadas también a malos manejos, y también por la compactación del suelo y la afectación de sus raíces por obras subterráneas. El principal cuerpo legislativo, que es la Ley General de Urbanismo y Construcciones, que regula la planificación urbana, junto con su ordenanza, dispone de un artículo de la única definición que alude a estas temáticas. Y está el concepto de área verde, definida simplemente como una superficie de terreno destinada preferentemente al esparcimiento de la circulación peatonal y que está conformada generalmente por especies vegetales y otros elementos complementarios. Hay varias otras definiciones, varias propuestas que probablemente son más bien de materia de aquello que regule finalmente lo que sea la infraestructura verde, pero quise mencionarlo acá, porque es el espacio o es el artículo, ¿cierto?, que hace referencia a estos elementos y que, por cierto, nos habla poco de la naturaleza y un poco de los árboles también. Es decir, este proyecto de ley es muy pertinente. Necesitamos de una ley que impulse la naturaleza en la ciudad a través de sus múltiples expresiones. El arbolado es el elemento más simbólico de la vegetación y probablemente el que también genera las mayores pasiones. Y efectivamente es relevante para muchos servicios ecosistémicos, es decir, de todos estos beneficios que nosotros obtenemos de la naturaleza. Por ejemplo, para reducir las altas temperaturas en verano, en primavera o incluso en periodos de invierno donde también a veces hace mucho calor. Asimismo es importante presenciar y declarar que la naturaleza se expresa en formas diversas, tanto a través de árboles, arbustos y vegetación herbácea, a través de cuerpos de agua como lagunas, humedales, a través de fauna expresada en aves, reptiles, mamíferos, paisajes, sonidos o incluso silencios.
Una manera de estimular y asegurar la consideración de estos elementos a través de estándares. Muchas veces las leyes facilitan estándares o restringen estándares. Uno de los estándares más conocidos está asociado a áreas verdes y refiere a cuántos metros cuadrados de áreas verdes existen por habitante de un territorio. Muchos documentos hablan de 9 a 11, existen países que hablan de 20, y Chile ha declarado como estándar 10 metros cuadrados por habitante a través del sistema de información o indicadores y estándares de desarrollo urbano. Esto es consistente con lo que enuncian los ODS, planteándose como meta que al 2030 se proporcione acceso a espacios verdes y públicos seguros, inclusivos y accesibles, en particular para mujeres y niños, las personas de edad y las personas con discapacidad. Esto implica una variedad bien distribuida de espacios verdes accesibles cerca de zonas residenciales, incluyendo barrios bajo ingreso y barrios con pocos espacios verdes. ¿Qué nos dice la realidad nacional? Esta es una infografía que creamos a partir de un artículo científico. Con mi grupo de investigación analizamos 16 ciudades chilenas y sus aproximadamente 12.000 áreas verdes. Encontramos que el valor promedio de metros cuadrados por habitante es de 5,29. Calculamos también cuántas personas viven cerca de espacios verdes. En el caso de las personas que caminan a una velocidad normal, es decir, probablemente todos nosotros que podemos apurarnos para llegar a un lugar, ¿cuántas personas quedan a 5 minutos de un espacio verde pequeño? El 65% de la población y un 14% de la población a parque urbano hasta una distancia de 10 minutos. Sin embargo, si consideramos el objetivo que efectivamente todas las personas puedan acceder a esos mismos 5 o 10 minutos y disminuimos la velocidad de la caminata y consideramos solamente 2 kilómetros, que es la velocidad que puede caminar una persona con bastón, en silla de ruedas o incluso algunos de nosotros con niños o niñas pequeñas, estos valores se reducen de un 65% de la población que puede acceder a estos espacios verdes residenciales, baja dramáticamente a un 29%, y del 14% que podía acceder a parques urbanos baja también a un 5%. Esto demuestra la necesidad de contar con más espacios en general, con más vegetación en general, pero en particular de más parques urbanos que sean grandes y accesibles, especialmente para quienes caminan muy lento. Esto que les acabo de mencionar muestra que es una buena idea separar la discusión del arbolado urbano de la discusión de la infraestructura verde. Hay ciertas ventajas. Ambos temas convocan a disciplinas que tienen criterios muy distintos y un tratamiento unitario podría atentar contra las especificidades que requiere la promoción y el cuidado del arbolado urbano y la planificación y gestión de una infraestructura verde multifuncional. Siguiendo con elementos específicos del arbolado urbano, podemos hacer un símil entre los estándares de áreas verdes, estos que hablaban de metros cuadrados por habitante, y estándares asociados a la cantidad del arbolado. Probablemente el estándar más conocido es la regla 330-300, que propone que se puedan observar 3 árboles desde cada hogar, es decir, si ustedes miran por su ventana, puedan observar 3 árboles, o si caminan por una vereda también estar siempre observando 3 árboles. También habla que cada barrio pueda tener una cobertura de dosel de al menos 30% y que todas las personas tengan al menos 300 metros de distancia a un parque o un espacio verde de 1 hectárea. Otro estándar más reciente y que al menos en Concepción ha estado en la prensa es que exista un árbol por cada 3 personas. Esto es distinto a la idea de un árbol por chileno, porque eso significaría un árbol por persona. Este estándar de un árbol por cada 3 personas fue contrastado, fue utilizado por un estudio extremadamente reciente de la Seremi de Vivienda y Urbanismo, que ha estado en la prensa estos días, que muestra que hay una gran distancia entre ese estándar y la realidad, siendo alcanzado solamente en comunas con pocos habitantes. ¿Qué nos sugieren todos estos estándares? Que necesitamos muchos más árboles, por lo tanto, si se tala un árbol, este debería ser repuesto. Ese debería ser un principio central que debería incorporar el proyecto de ley. Si se tala un árbol, que se reponga. Otro aspecto relevante es que el proyecto de ley hace alusión a árboles significativos. ¿Sí? Escoge utilizar ese concepto. La sugerencia que planteamos como grupo de investigación es que se pueda considerar la idea de árbol patrimonial, apoyando que existen experiencias nacionales que protegen algunas especies de árboles, reconocen su carácter patrimonial y que existen además guías de árboles patrimoniales con criterios específicos para determinarlos.
mientras más árboles tengamos, vamos a tener más aves. Asimismo, si queremos más naturaleza, lo ideal es que podamos tener más árboles nativos. Las aves no son capaces de distinguir si un árbol está en un espacio público o un espacio privado. Es decir, cualquier tipo de árbol, y va a preferir estar en lugares que tienen más vegetación y que a su vez están rodeados de sitios también que tienen mucha vegetación, demostrándose, por ejemplo, que la cercanía a parque urbano es un aspecto relevante. Asimismo, un resultado que hemos encontrado en nuestro proyecto de investigación es que en la ciudad dominan las especies exóticas, especies que no son nativas, especialmente a nivel del arbolado, siendo necesario agregar más árboles nativos para compensar esta sobredominancia. No significa que tengan que ser todos árboles nativos, ni tampoco que sea la mayoría árboles nativos, pero es tal la desproporción que habría que empujarlo o facilitarlo, o evitar que el proyecto de ley restrinja esa posibilidad. Por lo anterior, consideramos que dentro del ámbito de aplicación también se considere a los espacios privados, claramente con alguna distinción y solamente con estándares de gestión indicativos, pero que no se excuse de decir algo respecto a los espacios privados. Y dar valor a aquellos árboles ubicados en espacios privados que puedan ser visualizados desde el espacio público, no solo por su valor para las aves, sino también por su valor paisajístico, y estimular la plantación de árboles nativos a través del proyecto de ley. Para finalizar, quisiera compartirles estas 3 imágenes muy recientes. Están tomadas con un cálculo que se hace en base a imágenes satelitales. La imagen de arriba es una parte de Concepción, la de abajo a la derecha es Santiago y la de abajo a la izquierda es Valparaíso. Esta identifica toda la vegetación que tiene más de 1 metro, ¿sí? Buena parte o mayoritariamente esto representa árboles. Lo que muestran estas 3 imágenes es que los árboles no están solamente en los espacios públicos como plazas y parques, sino que están también, incluso mayoritariamente, en espacios privados, en jardines exteriores, formando parte de la línea de arbolado en los bordes de camino o incluso en bandejones centrales. Todos estos árboles son capaces de enfriar las altas temperaturas en verano. Todos estos árboles tienen la capacidad de recibir las lluvias que caen desde el cielo cuando está lloviendo, atraparlas en las hojas con las ramas y hacerlas caer suavemente hacia el suelo para que pueda ser infiltrada, evitando episodios de anegamiento o inundación. Todos estos árboles pueden servir de refugio para las aves. En esto no hay distinción entre espacios públicos y privados, por lo tanto hay mucho que decir respecto a los espacios privados y reducir al máximo la facilidad para que se puedan talar árboles en forma innecesaria. El artículo 17 en particular, la letra C, podría facilitar excesivamente la tala de árboles cercanos a propiedades, lo que podría impactar en una reducción global del número de árboles, cuando lo que queremos es tener más árboles y por lo tanto que el proyecto de ley pueda estimular la conservación adecuada de los árboles con podas bien realizadas y, por cierto, la incorporación de más árboles, arbustos y herbáceas. Del mismo modo, la expectativa es que se pueda legislar sobre cómo facilitar el desarrollo de expresiones de la naturaleza a través de grandes, medianos y pequeños espacios destinados específicamente para ello. Muchas gracias por la oportunidad de compartir nuestra experiencia y nuestras ideas. Muchas gracias por la presentación. Tenemos en nuestra tablet la presentación. Bueno, ahí le hago las preguntas, Francisco. Gracias además por lo sucinto y por la gráfica. Pasamos a nuestro segundo invitado. Tiene la palabra Juan Pedro. Ya, muy amable, muchas gracias por la invitación. Hay algunos senadores que ya nos ubicamos. A Francisco también agradezco su presentación, voy a compartir la mía. Voy a enviárselas porque se ve, ¿o no? ¿Se ve la presentación? Sí, Ya. se ve la indicación, se oye bien, todo perfecto. Sí, mira, yo voy aprovechando porque yo ayer cuando recibí la invitación venía viajando a Santiago por otro proyecto con medio ambiente, así que y le hice algunas modificaciones en el último momento, así que voy a reenviar la presentación para que los tengan los senadores y todos los presentes. Bueno,
Agradezco la invitación y agradezco este espacio en que la academia, desde una mirada práctica, también nos hacemos cargo y tratamos de resolver algunos puntos que se van a discutir en esta ley. Agradezco también a Francisco por la introducción, desde una mirada también bastante social, ambiental, que es de mucho interés. Tal vez yo me voy a ir por un lado más técnico, como mi expertise es más de ingeniería forestal, y he tenido bastante experiencia en temas de arbolado urbano, principalmente con evaluación. Bueno, a modo de resumen, ya muy bien lo explicó Francisco, hay muchos argumentos que muestran todos los beneficios del arbolado urbano. En su contexto general se habla también de infraestructura verde, lo cual se consideran incluso jardines, parques, no solamente el arbolado, sino que incluso hasta los jardines que tienen los vecinos en los departamentos. También se está hablando de la infraestructura de agua que también podemos encontrar, que es muy importante, así que no voy a seguir redundando en esta información. Bueno, pero en este contexto hay que entender que cuando nosotros convivimos con árboles, y aquí viene un poco la mirada un poco más técnica, es que nosotros tenemos todos estos beneficios, ¿ya? Pero las grandes críticas que recibe el arbolado, y por eso la ley, voy a hacer algunos punteos que creo que carece algunos aspectos, necesita un manejo, porque a diferencia de lo que nosotros encontramos estos árboles, en los bosques naturales, en las plantaciones productivas, lo que sea, si no es bien manejado, tenemos riesgos. Y al tener riesgos, tenemos daños ya sea a personas, que son un recurso importantísimo, infraestructura y bienes. Con esto, nosotros tenemos que entender que este manejo es uno de los grandes puntos focales que ha caído en la discusión, no solamente tener más árboles, sino que está el tema de las podas, el tema del manejo, del alumbrado, de los ductos de agua, del levantamiento de veredas, que hay que hacerse cargo también. Queremos tener más árboles, como decía Francisco, yo creo que eso es innegable, queremos fomentarlo, pero también hay otras especies, pero tenemos que saber elegirla y tenemos que estar conscientes que al tener más árboles vamos a necesitar mayor cantidad de manejo, y al requerir mayor cantidad de manejo necesitamos gente que sepa manejarlo y se van a requerir más recursos. En ese sentido, aquí yo tengo un punteo de algunos aspectos que, estudiando la ley de arbolado, ley sustituta, creo que es conveniente indicar y es conveniente hacerse el reanálisis de dejarlo un poco más explícito. Por ejemplo, cuando hablamos de crecimiento y manejo de especies, se sugiere que las acciones de manejo de este arbolado sean proporcionadas al tipo de árbol o al tipo de arbusto que tengamos, porque siempre estamos pensando en arbolado, pero también tenemos que considerar que también son arbustos los que podemos implantar, que tienen tasas de crecimiento diferenciado de los árboles y tienen un manejo completamente diferente, que también aportan a todos los beneficios que nos está contando en este relato. También me surge que no hay nada de la expertise técnica de las personas que requieren, por ejemplo, participar en todo lo que es manejo. Necesitamos gente especializada en silvicultura urbana para un manejo silvicultural, hay que tener monitoreo, seguimiento del arbolado y de su estado sanitario, porque muy bien podemos tener árboles, pero los árboles tienen decaimiento, tienen pudriciones centrales, tienen daños y enfermedades. Y eso tenemos que estar permanentemente evaluándolo. Ya vemos cómo en las noticias árboles de grandes dimensiones se caen por problemas radiculares, por enfermedades en la hoja, y al final eso va en desmedro del arbolado, pero además es un daño que puede ocasionar inclusive daños mucho mayores a la infraestructura y a las personas. Y eso en el proyecto de ley no hay nada. Tiene que ser gente que conozca del tema. Las podas están en la palestra pública por verdaderas mutilaciones. Planes de manejo y reemplazo. Falta, por ejemplo, mencionar qué estrategias de evaluación de riesgo tenemos, porque esto nos permite realizar podas adecuadas y oportunas para el reemplazo de ejemplares y prevención de daño a la infraestructura pública, privada y a personas. Nosotros tenemos que estar monitoreando los árboles. ¿Por qué? Porque con esto nosotros podemos comunicar a las personas que un árbol no se va a talar porque queremos talarlo o porque se vaya a propender a su eliminación, sino que tiene que ir acompañado por un plan de reemplazo, tiene que ir sustituido inmediatamente de alguna forma. ¿Y por qué? Comunicar con expertise, con personas que tienen la capacidad de informar que está muy viejo, tiene daño, tiene problemas fitosanitarios y que no es antojadizo tal vez porque se prioriza el alumbrado, se priorizan los ductos de gas, los ductos de agua, sino que es por algo que es un bien mayor. Monitoreo y capacitación.
se necesitan entidades que estén capacitadas. Actualmente los municipios tienen en su componente personal, que es de arbolado y de áreas verdes, aseo y ornato, pero no son las personas que están más capacitadas, no tienen la expertise y necesitamos formar a esas personas que realicen estos monitoreos permanentes y exigir a la autoridad, ya sea a los municipios, que hagan este seguimiento. Porque no es solo llegar y plantar y olvidarnos del arbolado, porque el arbolado crece a distintas tasas y tenemos que hacernos cargo. Y la siguiente, cuando hablamos de criterios para un nuevo desarrollo urbano, es muy importante, nosotros vemos cómo las ciudades crecen más, nosotros vemos los conos, por ejemplo, periurbanos, que la gente cada vez quiere alejarse más de la ciudad, pero busca acercarse al entorno mucho más rural, en este sentido. Entonces no hay directrices en esta ley sobre qué especies plantar, sobre las ubicaciones geográficas. No es lo mismo plantar cerca de cursos de agua, como se hablaba, plantar dentro de las ciudades donde tienes una estructura mucho más, más de concreto, más de hormigón, que le hace mucho más agreste para su crecimiento. No es lo mismo priorizar especies nativas que introducidas. Esto también tiene toda una connotación de biodiversidad, de especies adaptadas a ciertas condiciones y regiones de nuestro país. Y muchas veces no son tan idóneas frente a los desafíos del cambio climático. Nosotros en general vemos que se plantan siempre las mismas especies, la mayoría son introducidas, entonces tenemos que pensar que frente al nuevo escenario de cambio climático vamos a tener estrés hídrico, tenemos ciudades que se producen verdaderos corredores de viento, donde tenemos casi verdaderos tornados en las ciudades, y esto puede ocasionar caídas de individuos, caídas de ramas, si es que no están bien monitoreados por pudriciones. Y además tenemos incendios periurbanos. Aquí es importante darnos cuenta que cada vez nosotros buscamos más arbolado, pero al mismo tiempo tener cerca parques que están colindantes con masas boscosas que tienen un riesgo de incendio, también es un riesgo para la ciudad. La regulación y responsabilidades. Se propone establecer sanciones por daños al arbolado urbano. Aquí es importante, nosotros vemos cómo muchas veces las personas llegan y cortan los arbolados, priorizan muchas veces los estacionamientos, los desarrollos de infraestructura para alambrado, eléctrico, por ejemplo, y no hay una comunicación entre los distintos departamentos de los municipios. Muchas veces va la compañía de electricidad y poda, esa restricción en cuanto a las podas no están nuevamente hechas de buena forma, produce deformaciones, hay levantamiento de raíces, después posteriormente se prioriza que hay que hacer ciclovías, se cortan las raíces de esos individuos, los cuales quedan expuestos. Entonces hay una serie de antecedentes que no están siendo abordados en este proyecto de ley. Hay que definir alturas máximas de crecimiento según la ubicación. Donde tenemos cableados de la luz, tal vez habría que tener cierta altura, tal vez definir ciertos árboles que no tienen un crecimiento muy rápido, que permite que las podas no sean tan seguidas, y no tener estas verdaderas árboles en B, por el cual al medio circula este alumbrado eléctrico, se ven horribles y con alto riesgo de caída también. No hay distancia entre árboles, por ejemplo, en las calles, tendríamos que definir. Hay calles, por ejemplo, en ciertas ciudades que no tienen nada de arbolado, como en Iquique, que hemos evaluado. También tenemos ciudades y calles en Concepción que no tienen nada de arbolado. Entonces, empezar a trabajar con eso y con el programa de reposición. Yo creo que ahí las municipalidades tienen algo que aportar y debería estar como por ley, como existe en la ley de bosque nativo. Cuando hay una corta o una tala, tiene que existir una reposición inmediata porque esto mantiene la biodiversidad de este ecosistema. Por ejemplo, en el diseño de los alcorques se habla mucho de que hay que tener un alcorque adecuado para el crecimiento, pero no se aborda la profundidad, que uno de los grandes problemas que tiene el arbolado urbano y las características necesarias que deben tener. Aquí tenemos que tener súper claro que el sistema radicular muchas veces levanta las veredas, eso ocasiona daños, causa daño que las personas no pueden transitar, hay reposición de veredas y la práctica más común que hemos observado es la corta de raíces y eso consecuentemente va a tener un riesgo. También permitir un desarrollo radicular, hay que ver si es que tiene el espacio en profundidad para que este árbol capte agua, permita la infiltración y así evitar estos daños, potenciales caídas y compactación, lo que afecta al crecimiento y desarrollo de los árboles. Esas son algunas consideraciones, traté de ser lo más sucinto posible, que creo que están faltando, y yo, como les decía, era una mirada un poco más técnica, que quizás es un poco complejo de abordar, pero creo que ahí se tiene que definir algunas entidades que tienen que hacer cargo de todos estos aspectos, porque los beneficios todos lo sabemos y todos queremos más arbolados, pero
insisto, al tener arbolado tenemos que tener un manejo para evitar riesgos. Eso, destacados senadores, por mi parte. Muchas gracias, Juan Pedro, gracias a ambos por la exposición, y ofrezco la palabra a los senadores o Vicente, Rocío, si también tienen alguna pregunta, también invitados a poder contrastar o hacer alguna pregunta. Senador Latorre. Gracias, presidente. Bueno, saludar y agradecer las presentaciones de los invitados. Una pregunta bien concreta que fue parte de la discusión que dimos ayer en la sesión de la comisión por este mismo proyecto, donde de alguna manera habían dos posturas encontradas, ¿no? Una postura de una académica decía que separaría, en su opinión, debería haber un proyecto aparte, especializado sobre infraestructura verde, y otro más específico sobre arbolado urbano, y la otra postura era más bien incluir dentro de este proyecto sobre arbolado urbano una visión más integral de infraestructura verde que la incluye en el fondo, ¿no? Y sobre todo atendiendo a las funciones ecosistémicas que cumplen, el servicio ecosistémico que cumplen no solo el arbolado urbano, sino que también la vegetación y toda la infraestructura verde que se haga de manera planificada, bien planificada en las ciudades, ¿no? Y no simplemente esto de plantar árboles por plantar árboles, sino que sin un seguimiento, un plan de ver, bueno, cuántos de esos árboles permanecen vivos, cuántos mueren, el manejo que hay que hacer, las podas sin dañarlos, o sea, es todo un manejo y no simplemente el contar cuántos árboles se plantan. Entonces, un poco, si pudieran referirse a ese punto en específico, la relación del arbolado urbano con la infraestructura verde, de si es necesario seguir enriqueciendo este proyecto en esa perspectiva o bien separar las discusiones y decir eso sería materia más bien de otro proyecto de ley de cómo Chile sigue fomentando la inversión, ¿no?, en infraestructura verde más allá del arbolado urbano. Por ahí mi pregunta, presidente. Gracias, senador. Yo quería hacer una pregunta. Acumulemos las preguntas y ahí le pedimos a los profesores que nos ayuden. Me gusta mucho una frase que señalaban ustedes, que necesitamos una ley que impulse la naturaleza en la ciudad. Al menos la idea de este proyecto, y creo que ese debiera ser uno de los objetivos, el poder tener mejor preocupación de aspectos de la naturaleza en la ciudad. Yo creo que durante los últimos años o las últimas décadas hemos tenido una hegemonía de el transporte, de la vivienda, del desplazamiento, una serie de elementos que han hecho retroceder a la naturaleza dentro de la ciudad. Entonces, ese es un buen elemento. Y preguntas concretas, principalmente para la primera presentación del profesor de la Barrera. Usted planteaba la discusión entre arbolados significativos y patrimoniales. Ahí Vicente Burgos, hace como unas 3 sesiones, hacíamos como una relación de género a especie. Usted sugiere que debiera ser el árbol patrimoniales. En la sesión, si me corrige Vicente, más bien entendíamos que eran árboles significativos, y dentro de los árboles significativos hay algunos que son patrimoniales, pero no todos los árboles son patrimoniales. Sería una buena discusión que ustedes lo señalaron. En segundo lugar, me parece bien interesante la identificación, principalmente con las 3 láminas que se hacían de Valparaíso, Concepción y Santiago, que nosotros solemos identificar el valor del árbol que está en el espacio urbano, en el espacio público, pero también hay una serie de árboles que están generalmente en el antejardín o en lugares colindantes, que tienen una función pública, tienen una función de ecosistémica, dentro de las cuales le asignamos a esta ley de generar biodiversidad, generar sombra y una serie de elementos. ¿Cómo lo ven? Ustedes señalaban aquellos árboles que están en bordes de camino, en jardines exteriores, que también son relevantes. ¿Cómo
poder tener esa interfase. Obviamente están dentro de un terreno privado, tienen una situación distinta, pero debiéramos buscar alguna fórmula. Y por último, la situación de las especies. Conversando con muchos alcaldes, con muchas autoridades y conociendo la historia principalmente del plátano oriental, o ahora el liquidámbar, o las especies que se utilizan más en los espacios públicos, ha habido a veces algunas modas, que en algún momento se pusieron muy de moda las palmeras exóticas, y había como una visión, digamos, de que toda avenida o toda ciudad debería tener una alameda de... Claro, yo creo que a veces en el tema de gusto es variado, pero también hay un conjunto hay aspectos de caída de hojas, de ramaje, de firmeza desde el punto de vista de poder caerse los árboles por tormenta. Yo obviamente el principal objetivo tiene que ser el bosque nativo, pero también hay un conjunto de árboles ornamentales. Yo creo que el árbol chileno es maravilloso, pero es un poquito monocromático, tiene pocas tonalidades, tiene grandes tonalidades de verde, más no de amarillos o rojos o ocres. Yo creo que ahí tiene que haber una mixtura, y ahí también como los profesores nos ayudan principalmente con la ley de Cernafor, en que nosotros establecimos un conjunto de atribuciones a ellos y la identificación de ciertos árboles. Y por último, no sé si ustedes lo consideran en su experiencia, y no lo habíamos hablado Vicente o Rocío en las carteras de ustedes, en el ámbito rural se ha trabajado con una iniciativa bien buena que se llama los núcleos nativos, o árboles melíferos, que es la concentración de una determinada cantidad de especies, principalmente en plazas o en lugares donde puede haber mayor concentración, donde claramente genera un efecto ecosistémico positivo para abejas y otros polinizadores. Entonces, sí, eso lo consideran, principalmente en los parques, donde yo creo que hay más posibilidad de jugar con distintas especies. Termino con lo siguiente: muchas veces los alcaldes nos señalan que es maravilloso los árboles, pero para los municipios es un gran coste los árboles caducos, en que la cantidad de hojas, y depende en qué época caen, terminan tapando las acequias, alcantarillas. Entonces, por eso creo, no por maldad, se han impuesto estas plazas duras en que hay 1 o 2 árboles y el resto es todo de cemento. Yo creo que eso es brutal. Quiero abrir el debate de eso. Si no hay más preguntas, profesores, tienen la palabra. Eso. Adelante. Ya. Francisco, Sí, en relación a la respuesta a la pregunta del senador Latorre, sí, mi impresión de que es una buena idea separarlo es porque convoca a disciplinas profesionales muy distintas. La convocatoria hacia lo forestal va a traer una especificidad sobre el árbol, ¿cierto? Que tiene mucho avance técnico, como muy bien explicaba mi colega, y la de infraestructura verde convoca a otro tipo de disciplina que va a integrar también a otros niveles de organización territorial. Infraestructura verde requiere de poder hacer dialogar lo rural con lo urbano, para lo cual, por ejemplo, la administración de áreas metropolitanas va a ser extremadamente relevante. Entonces, a mí me parece más pertinente que vaya en esa línea de discusión para que pueda facilitar esa integración entre escalas territoriales, de lo regional, lo metropolitano y lo comunal, versus lo de arbolado urbano, que probablemente va a tener un vínculo más bien muy estrictamente vinculado a lo comunal y eventualmente a la administración de parque urbano. Entonces, me parece que en los ámbitos a los que llega podría quedar corto si van juntos en una ley que tendría que ser muy extensa. Ahora me imagino también que puede haber una visión no tan positiva de dejar de lado la infraestructura verde, porque podría correr el riesgo a que finalmente no quede incorporado, ¿sí? Pero mi expectativa sería esa, básicamente, de poder separar. Respecto a la pregunta del senador Urresti, claro, efectivamente necesitamos probablemente de más de un cuerpo legislativo para fortalecer
la naturaleza en la ciudad, ¿sí? Esta ley efectivamente en la forma que apunta hacia el arbolado urbano puede favorecerlo de una manera muy relevante, sobre todo porque en algunas partes hace mención a otros tipos de especies, ¿sí? No solamente una forma de vida de árbol. En relación a la distinción de lo significativo y patrimonial, si dentro de lo significativo cabe lo patrimonial, yo creo que estaría perfecto, siempre y cuando se defina bien lo que es patrimonial. Si mal no recuerdo, el proyecto de ley no viene definido lo que es árbol patrimonial. Entonces, si eso permite de que haya un conjunto de árboles significativos y dentro de eso un conjunto de ellos menor sea patrimonial, yo creo que sería muy representativo de las discusiones que hay respecto a los árboles patrimoniales. No son tantos los árboles patrimoniales, pero es importante que los que existan puedan ser preservados o gestionados de una manera en particular. Respecto a la pregunta sobre los árboles en espacios privados o en el entorno, yo creo que efectivamente algo hay que decir, sobre todo porque el artículo 17, en la letra C, autoriza la tala si es que está a medio metro o 50 centímetros del límite de una casa o que genere perjuicios. Yo creo que esa O puede significar un permiso inmediato a que todos puedan talar los árboles que tienen fuera de la casa por no querer parar las hojas. Yo creo que eso habría que resguardarlo. Sería muy peligroso que una ley facilite así de fácil la tala de árboles. Respecto a las especies de moda, yo creo que estamos, y creo que don Pedro va a ser más largo en eso, que hay especies para cada lugar, efectivamente. Hay lugares que pueden sostener algunas especies y otras que no. No todo necesita ser nativo, ¿sí? Simplemente hay que compensar, porque estamos del orden de 10 a 20% de especies nativas y podría subir para un 30 o un 40% sin mayores dificultades, ¿sí? Y finalmente, bueno, respecto a la gestión municipal, claro, efectivamente ellos tienen una presión sobre los árboles y también sobre la área verde, y por eso es importante que la ley también pueda establecer responsabilidades, así como lo hace sobre parque urbano hacia el Ministerio de Vivienda y le quita el peso a las municipalidades, también lo podría hacer en términos de árboles y en particular, por ejemplo, los árboles significativos o patrimoniales. Muchas gracias por la presentación. Profesor. Ya, muchas gracias. Gracias, Francisco. Parece que estamos conectados, eso es lo bueno. Bueno, todas las preguntas que surgieron ahí, en general, bueno, comparto con Francisco, yo creo que van por dos carriles lo que es infraestructura verde y arbolado. Como te digo, podríamos pensar de cierta manera el arbolado, de los crecimientos son distintos, son ciencias diferentes. En cambio, la infraestructura verde, que se está hablando mucho, estamos pensando en jardines, estamos pensando en tener incluso edificios con techos verdes, que no necesariamente estamos hablando de arbolado, pueden ser arbustos, plantas herbáceas, gramíneas, que aportan mucho para la biodiversidad de pequeñas flora y fauna que están en la ciudad y que son muy necesarias. Tenemos los huertos urbanos que están apareciendo mucho, algunos microemprendimientos melíferos que pueden generarse también en los barrios y en las comunas y que no son necesariamente especies arbóreas. Entonces, efectivamente, concuerdo con que deberían ser tratados de manera distinta. Hay que pensar que, insisto, con el tema del manejo del arbolado es completamente distinto a manejar un arbusto, manejar hierba y especies anuales. Las flores, por ejemplo, no es el mismo experto que tiene que trabajar ahí, pero son muy necesarios. Con respecto a la otra pregunta, voy a sentar un poco más en lo técnico, que tiene que ver con las especies. Concuerdo que si bien existen las modas de los diquidámbar, de los plátanos orientales, de las robinas pseudocáceas, tenemos especies que tenemos que ir combinando porque el tema de daño de las azoteas, por ejemplo, de los edificios, de los ductos de agua, del recoger y las hojas. Yo siempre cuento el caso de los ciruelos. Concepción está lleno de ciruelos, la gente lo ama cuando parece florecer, pero después lo detesta porque cae la ciruela en la calle y la señora y los caballeros se resbalan. Entonces son esas disyuntivas que también que tenemos que manejar. Hay que recordar que muchas veces los arbolados, a través de sus colores, como decía el senador Urresti, mejora la sintonía, mejora el entorno,
mejora la sensación de las personas, incluso la plusvalía de ciertos barrios cuando tengo un juego de colores, en otoño, en primavera, en verano. Yo creo que la elección de especies es clave, pero tiene que ir acompañado de los nuevos escenarios que tenemos de cambio climático. Así nosotros tenemos en el norte especies que son mucho más resistentes a estrés hídrico, como son los pimientos, el Quinus areira, que se planta muchísimo. Yo creo que cada vez nos estamos modificando y abriendo a tener nuevas especies. El problema es que nadie produce esas especies que nosotros queremos. Entonces, también es interesante. Pucón es un ejemplo de una ciudad que tiene muchos árboles nativos, Valdivia, la plaza también, pero en general los tilos dominan, las rodinas dominan. Y con respecto a los árboles patrimoniales, hay que tener ojo, y concuerdo acá, porque cuando hablamos de árboles patrimonial, ¿a qué hace referencia el patrimonio? Que puede ser incluso a la especie, porque por ejemplo podemos tener una palma chilena que es monumento, podemos tener una araucaria plantada que es un monumento, que ya podría ser un patrimonio, o es un patrimonio porque representa una historia, un contexto que hay que relevar. Por ejemplo, no sé, este árbol lo plantó, no sé, en unos años más el senador Urresti, quizás en unos años más vaya a ser un árbol patrimonial. Entonces, todo ese tipo de cosas hay que tenerlas en consideración, no solamente por la especie, sino que tiene Si que va ver... sumado a un humedal puede ser, ahí es patrimonial. Inmediatamente. Pero bueno, y con respecto a esto, al tema periurbano, y yo creo que ahí se requiere manejo. Nosotros vimos cómo, y de hecho yo estaba recién en una reunión en un proyecto de medio ambiente en el Senado, o sea que en La Moneda, y veíamos, por ejemplo, los incendios de Valparaíso. Nosotros vimos que muchos de esos árboles que eran periurbanos, que estaban en las quebradas, como está la fotografía de Francisco, son importantes, pero están llenos de basurales, están llenos de matorrales, son un foco de basura. Entonces, muchas veces nadie los cuida porque nadie se hace cargo. Entonces, yo creo que es importante relevar también ese tipo de arbolado y ese tipo de vegetación que pasan a ser parte de corredores biológicos y de infraestructura que muchas veces son importantes. Los parques, por ejemplo, se podría pensar en aumentar, tal vez no tener tantos árboles nativos en ciertas rutas, pero pensar en generar más arboretum, más lugares específicos en los cuales la gente vaya a visitar y se conecte mucho más con esos lugares. Se me pueden quedar algunos temas, pero en general es eso. Yo creo que el arbolado requiere un tratamiento distinto de infraestructura y obviamente la selección de especies, como decía la ley de arbolado a través del CERNAFOR, va a jugar un rol importante, sobre todo en el manejo, que es lo que se requiere. Eso. Gracias por la exposición. Nos intercambiamos aquí opiniones entre los senadores porque creo que en el objetivo al menos de este proyecto, y quiero interpretar a todos los colegas, es esa frase que, insisto, que le decíamos, que cómo nos preocupamos de fomentar o resguardar e incentivar la naturaleza dentro de las ciudades. Y efectivamente, lo que para uno es viviendo en el sur, un bosque extenso y un parque o una avenida con tal, claramente en distintos lugares por la evolución de la ciudad o por el clima, es distinto, pero yo creo que tenemos que entregarle elementos principalmente a los municipios para que ese sea un incentivo. Y acá está el Ministerio de Medio Ambiente, que obviamente tiene una preocupación, pero principalmente el Ministerio de Vivienda, que tenga un conjunto de elementos, que sus parques, que las plazas, que las avenidas y también el arbolado en general sea un elemento. Yo soy un observador con preocupación que todos los conjuntos habitacionales, principalmente vivienda social, que es lo que les corresponde a los gobiernos, jamás de los jamases llevan incorporado arbolado urbano, salvo que haya quedado alguna especie grande que quedaba ahí en una esquina del predio donde se construyó, pero por favor revisen, es una monotonía de la vivienda social, obviamente hermosa desde el punto de vista, vamos todos a entregas, que la alegría de la ciudadanía pero es achicharrarse de calor, es tener una monotonía brutal, no somos tampoco muy dados a los colores. Entonces yo creo que tenemos que también aspirar a la belleza, no solo a los elementos ecosistémicos de lo que genera un árbol, sino que también eso genera biodiversidad, genera mejor aire, acumula aguas, evita ante lluvias demasiado prolongadas,
acumula agua, bueno, tiene un conjunto de elementos que creo que son importantes. Entonces, nos han ayudado mucho ustedes en la discusión. No sé si hay alguna otra palabra. Vicente, Rocío, también, si ustedes quieren hacer alguna pregunta. Gracias, presidente. Sí, buen punto el que toca el profesor Juan Pedro, ¿no? Por el tema de los incendios de Valparaíso, que es algo que hemos conversado con algunos especialistas y académicos acá de la región, que efectivamente la falta de manejo de los árboles, además exóticos, ¿no? De tipo eucaliptus, pinos, ¿no? Sobre todo eucaliptus, que están en el periurbano, en sectores que hoy día además están muy cerca de las viviendas, como esto se ha ido expandiendo las viviendas. Y claro, son árboles, ¿no? Hay un arbolado ahí muy, muy potente, pero que es tremendamente peligroso para los incendios forestales, con resultados además de desastre, de muerte. Sí, la ley de incendio, que todavía está en la Comisión de Hacienda, todavía no sale, hay avances al respecto al manejo y a la exigencia de manejo, pero claro, en muchos casos son plantaciones forestales que no dialogan armónicamente con la ciudad. Entonces me parece que es un punto muy importante, pues no, insisto en el punto, no da lo mismo plantar árboles por plantar árboles, sino que qué tipo de árboles, dónde los plantas, cuál es el servicio ecológico que prestan, y además los riesgos, ¿no? En una región como esta, con mega incendios, es algo que es atentatorio contra la comunidad. Eso, presidente, como comentario. Vicente, por favor. O Rocío, si piden la palabra, encantado. No, me parece, bueno, agradezco las presentaciones. Yo creo que muchos de los asuntos que están expresados en las presentaciones pueden incluirse en el proyecto. Hay algunas que ya están en el proyecto, mi impresión. Así que ahí nosotros podemos recabar las presentaciones y analizarlo. Efectivamente, la preocupación que manifiesta el senador Latorre nosotros la compartimos, pero hay una obligación para los propietarios que está establecida en la ley de incendios forestales que debiese cubrir esa, sobre todo el asunto de la interfaz, que hoy día está en una suerte de no sé si hablar de laguna, pero de una mala definición regulatoria, porque está en el límite de la planificación intercomunal y comunal. En consecuencia no existe una relación para esa interfaz, y eso es lo que se está incorporando dentro de esta ley. Eso la verdad, presidente. Muchas gracias, Vicente. Rocío, ¿esperamos alguna opinión suya, Rocío? Vicente había explicado todo con mucha claridad, ¿no? Sí, gracias, presidente. No, agradecer las exposiciones. Creo que muchas de las cosas, como decía Vicente, ya están incluidas, sin perjuicio de que estamos disponibles para hacer pequeñas precisiones que sean necesarias, pero creo que vamos precisamente en la línea que señala usted, presidente, de incentivar la naturaleza dentro de las ciudades, otorgando con este proyecto de ley un cuerpo legal robusto, con normas, con atribuciones respecto del arbolado urbano. Eso. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, Rocío. Quiero agradecerle también a nuestros invitados, profesores. Tenemos a disposición la presentación que hicieron, y también si quieren hacernos llegar algún otro elemento, algún estudio, algún trabajo, sería fantástico. Y también ahí particularmente me gustó mucho la metodología de revisión de arbolado, en definitiva, que esa medida que se hace a partir de 1 metro, dicen, de alguna vegetación, cómo eso dialoga, y sería bueno que tal vez lo pudiéramos tener, nos comunicamos posteriormente para comparar las distintas ciudades, porque una cosa son los metros cuadrados, pero otra también es la dimensión de ese arbolado. Estimados colegas, estamos terminando la sesión. Hablaba con la secretaria que tenemos que pedir en sala nosotros, ya hemos recibido a todas las personas que se han invitado, es pedir en sala, me corresponde como presidente, un plazo para indicaciones, que hagamos indicaciones, y de ahí ya empezar a votar, teniendo en consideración que este proyecto ya se votó en general. Entonces, en sala, si les parece, unos 10 días,
2 semanas nos ponemos de acuerdo, yo lo voy a solicitar en la sala y luego ya con esas indicaciones las ordenamos, las tabulamos y empezamos a votar. Juan Ignacio, perdón. Sí, presidente, la duda que tengo es, ¿el Ejecutivo presenta su indicación sustitutiva ahí en ese plazo, en el fondo? ¿O ya está presentado? Ah, entonces para nuevas indicaciones en el fondo. Ya. Con la nueva información, que tenemos. No es la indicación, me corrige muy bien la secretaria, no es indicación, claro, al proyecto en general, pero yo creo que lo bueno es la indicación sustitutiva que ya nos ordena más o menos por dónde vamos y particularmente salva cualquier vicio de inadmisibilidad que nosotros hayamos observado. Perfecto. Agradecer nuevamente a los invitados y habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta.